Un saludo a todos los telespectadores y también cibernautas que se conectan con Pluralidad Z, invitándolos a leer mi columna titulada Ganó la izquierda en Francia. ¿Qué pasará con Emmanuel Macron? Y es que a pocas horas de los resultados que hemos visto de las elecciones legislativas acá en Francia, pues ya podemos de alguna manera plantearnos una tesis hacia dónde va, digamos, el gobierno en Francia y cuál es la dirección que va a tomar a partir de estas legislativas. El nuevo Frente Popular obtuvo 182 curules en la Asamblea Nacional. Alianza Ensamble del presidente Emmanuel Macron, 163. Agrupación Nacional y aliados, 143. Otros partidos de derecha, 68. Otros partidos de izquierda, 11. Y otros 10. Así las cosas, las grandes mayorías quedan en el nuevo Frente Popular, donde está la Francia insumisa, y quedan en Alianza Ensemble, que es la centro derecha de Emmanuel Macron, ¿no? Entre estos dos partidos vemos que hay 182 curules y 163 curules. Esas son las mayorías. Agrupación Nacional y aliados tienen 143 Agrupación Nacional y otros partidos de derecha 68, que entre ambos no pasan de 200, mientras que los partidos de izquierda superan los casi 350, ¿no? En ese escenario, pues nos encontramos ante una cohabitación en el gobierno del presidente Emmanuel Macron que va a estar totalmente guiada a la izquierda, ¿no? El joven Jordan Bardella, de 28 años, que era el que se vislumbraba como primer ministro de Francia, como una apuesta de Marie Le Pen y de la extrema derecha francesa, pues ya no va a estar en este cargo. ¿Por qué pasa esto y por qué la coalición de izquierdas venció a la extrema derecha en la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias de Francia? Hay que ver cuáles son las propuestas y cuáles son también, digamos, que las acciones que han tenido estos partidos políticos y estos líderes acá en Francia. Por un lado, Agrupación Nacional y aliados, dentro de las propuestas que encontramos, una de las propuestas más polémicas tenía que ver con una reforma al impuesto de patrimonio, creando un nuevo impuesto que sería el impuesto al patrimonio financiero. En segundo lugar, también hablaban de subir el salario, pero no para los trabajadores, sino para los empresarios, y endurecer las políticas migratorias, cerrando mucho más la frontera y con más trabas. Dentro de todas estas propuestas, estos tres escenarios, pues podemos ver que el presidente Emmanuel Macron hizo la reforma pensional en el 2023 y precisamente la Francia insumisa, que saca el partido de izquierda, propone, oiga, un momento, hay que frenar esto y devolvernos a la edad de 60 años para las personas que se están jubilando. La Francia Insumisa, que es el partido de izquierda, propone, oiga, un momento, hay que suavizar las medidas contra los migrantes, crear cuerpos de rescate y salvavidas para quienes están atravesando el Mediterráneo y mueren ahogados y mejorar las condiciones para que exista una mejor inserción social y sean una fuerza productiva. También dice la Francia insumisa, atención, oiga, un momento, hay que revisar acá el tema también en materia de desempleo, en materia de inflación, y hay que incrementar el salario mínimo de todos los trabajadores de Francia. Bueno, todo lo contrario. Las políticas del presidente Emmanuel Macron han estado un poco más hacia la derecha que hacia la izquierda. En ese contexto, pues, aunque muchos líderes de izquierda en Colombia, empezando por el presidente Gustavo Petro, han celebrado lo que ha sucedido, pues hay que ver que muchas de las políticas recientes de Francia han tirado más para la derecha que para la izquierda, ¿no? La reforma pensional va más a la derecha. Por supuesto que la reforma en la política migratoria va más a la derecha, obedece a los intereses de la derecha. Apoyar las guerras en Gaza, Palestina, en Ucrania mucho más, porque en Gaza y Palestina pues ha existido como más bien hay que decirlo, el presidente Emmanuel Macron no ha ido más allá, pero en el caso de Ucrania sí, eso tampoco es muy del escenario socialdemócrata francés que siempre se ha planteado. Así las cosas,
pues vemos a unos líderes como Jean-Luc, que es de Francia insumisa, como Hollande, el expresidente de Francia, que ahora es diputado también por el nuevo Frente Popular, muy optimistas de que se van a retroceder algunas políticas de derecha, ultraderecha, en las que había avanzado Francia, se vuelve a una Francia más social y más humanista, pero todo eso tendremos que verlo también en los próximos meses, dependiendo de quién va a ser el primer ministro, cómo va a ser esa cohabitación. Y claramente Gabriel Attal va a seguir siendo primer ministro, pero ya dimite como primer ministro de Francia, va a ser un ministro de Emmanuel Macron para asuntos exteriores. Este joven de 35 años, que no lo ha hecho mal tampoco, pero pues que por supuesto va también en esta línea un poco de centro derecha. Así las cosas, podemos ver una Francia un poco más equilibrada, sin extremos, donde la izquierda se impone, pero también digamos que hay una fuerza de centro que representa aproximadamente, si unimos a lo que es Alianza Ensemble, que tiene 163 curules, sí, un porcentaje importante, representativo en la Asamblea Nacional, que tiene 577 diputados, y donde cualquier decisión que tome el Ejecutivo, el presidente de Francia, tiene que pasar por esta asamblea que es absolutamente importante dentro de la República. Algo muy que quisiera también destacar dentro de lo que pasó acá en este escenario es precisamente que la Agrupación Nacional, que es el partido de extrema derecha, dentro de sus propuestas tenía una propuesta que me llamó la atención y era sacar a Francia de la Unión Europea, cuando Francia es la segunda economía más importante de Europa y pues es hoy el motor de la Unión Europea. Pues así las cosas, digamos que el futuro que le espera al presidente Emmanuel Macron es no cohabitar con un extrema derecha que habría sido un funeral para la socialdemocracia francesa, cohabitar con un líder más de izquierda y revisar de las últimas medidas que ha adoptado para el país, en cuáles tiene que dar reversa y digamos que ceder un poco ante el llamado de la sociedad. Esta es mi columna y pues bueno, para mí, digamos que en este análisis es importante generar que dentro del contexto del seguimiento que le hemos hecho a esta noticia, también acá con Pluralidad Z, ha sido muy interesante ver la manera como en estas elecciones atípicas que se dan después de que el presidente Emmanuel Macron disuelve la asamblea y se generan en tiempo récord con dos vueltas, una primera vuelta el 30 de junio, la segunda el 7 de julio. Se han visto unas campañas limpias con una opinión pública que ha ido de un lado a otro, pero que se ha quedado con los intereses sociales y un poco más humanistas por encima de los intereses económicos. Es la lectura final que hago y les invito a seguir conectados con Pluralidad Z. Soy Daniel Mejía Lozano desde París, Francia.